Ahora recibimos a David Cano, director general en AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, arrancamos en una jornada intensa, se espera esos datos claves en la macro y en plena resaca de lo que ha sido ese debate presidencial en un año sumamente electoral y mientras continúa la disputa por la primera economía del mundo, Kamala Harris, Donald Trump. A la hora de atender a este debate y sobre todo cómo puede impactar en los mercados, ¿cómo se hace la lectura, David, en estos momentos? Sí, bueno, la verdad es que si hace un mes y pico parecía claro que iba a ganar Trump, ahora la verdad es que la situación está bastante más igualada. Y si hace 3 meses hubiéramos dicho qué va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos ante esa igualdad, vamos a decir, las encuestas de los dos candidatos, había una parte del mercado que consideraba que la Fed retrasaría cualquier inicio de recorte de tipos de interés hasta después de las elecciones. En cualquier caso, en agosto la Fed fue muy clara que va a recortar los tipos de interés, que lo va a hacer la próxima semana y tal vez sí puede condicionar la magnitud del recorte, precisamente esa igualdad en las encuestas, ¿no? En definitiva, de cara a la política monetaria, de cara a la propia evolución a corto plazo de los mercados financieros, no parece, y a pesar de la igualdad, no parece que hoy sea el factor al cual están atendiendo más los mercados financieros, que están atendiendo más, bueno, pues efectivamente a esa debilidad de China, a esa caída del precio del petróleo, a esa relajación de las exigencias de capital de la Fed a los grandes bancos de Estados Unidos, a la corrección de las tecnológicas, a la recuperación del yen. Bueno, son las variables que hoy por hoy, desde luego, están condicionando más la evolución de los mercados financieros que no tanto las elecciones en Estados Unidos. Bueno, precisamente son esos temas los que hoy nos van a ocupar en un momento en el que, sin lugar a dudas, Jerome Powell, la Fed, lo decía este mes de agosto en Jackson Hole, va a evitar esa caída del mercado laboral. Ahora está centrado en ese doble mandato, no solamente la inflación, también esa situación del máximo empleo y tras los sustos vividos en torno a ese mercado laboral, que aún no se despejan las dudas, llegan las siguientes bazas hoy y mañana con el IPC, con los precios al productor, donde se espera esa mejora en el dato que se relaje hasta el 2,5%, una estabilidad en la subyacente. Pero ¿cómo ves ahora mismo esos datos que van a llegar a la FED? Muy bien, yo creo que está habiendo cierta sobrereacción a la hora de hablar de recesión en Estados Unidos o a la hora de hablar de una crisis en su mercado laboral. Es verdad que está perdiendo dinamismo, pero sigue creando empleo. Es verdad que hay cierta tensión o puede haber una cierta tensión en la tasa de paro, pero tiene más que ver con la entrada de nuevas personas que quieren trabajar y no tanto con una destrucción de empleo. Por lo tanto, la reconducción o el inicio de los recortes de tipos de interés por parte de la Fed tiene mucho más que ver con la reconducción de la inflación. Cuando la Fed y los otros bancos centrales estuvieron subiendo los tipos de interés en 21, 22 y 23, mucho tenía que ver con ese estallido de la inflación. Hoy es el día en el que la inflación está 2,5%, 3%, en el que la moderación del precio del petróleo y otros indicadores apuntan a que la inflación se va a ir acercando hacia el 2%. Y aquí surge la duda. ¿Deben mantener los bancos centrales una política monetaria restrictiva? ¿Deben de tener el mismo nivel los tipos de interés que los tenían cuando la inflación era del 6, 7, 8%? Bueno, pues parece que no. Por lo tanto, tenemos que interpretar en mayor medida una reconducción de la inflación de la política monetaria porque se está reconduciendo la inflación y no tanto porque los bancos centrales, al menos Estados Unidos, estén asustando por la debilidad de su ciclo económico. Esto lo hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo, la pendiente de la curva de tipos. En ocasiones se ha dicho que la pendiente de la curva es un indicador adelantado de la recesión, como ha estado 2 años en terreno negativo, eso es que viene la recesión. Bueno, no es del todo así. Lo que sí es la pendiente monetaria, la pendiente negativa de la curva, lo que descuenta, insisto, es que los bancos centrales van a recortar los tipos de interés, pero quedémonos más, en nuestra opinión o en mi opinión, por esa reconducción de la inflación, que no tanto porque estemos al borde de una recesión. La economía de Estados Unidos sigue creciendo a tasas del 2, 2,5% o incluso del 3%, que es un dinamismo, desde luego, lo suficientemente robusto como para no preocuparse sobre el ciclo económico.
Mirando precisamente a esos asuntos claves en el mercado, lo citabas en tu primera intervención esta mañana, porque finalmente la Fed ha rebajado del 19 al 9% esa propuesta de requisitos de capital para los gigantes bancarios en un movimiento que, bueno, responde, ¿no?, a los movimientos de la banca, de críticas. No sé la lectura que se hace en un momento en el que, bueno, el ciclo está también muy en el punto de mira a la hora de ver esa relajación. Muy bien. Las exigencias de capital al sistema crediticio, a la banca en general, seguramente eran demasiado laxas antes de la crisis del año 2008. La regulación, bueno, pues como suele ser habitual, o como pasa en ocasiones, sobrereaccionó y ha puesto unas exigencias de capital elevadísimas, que funcionaron bien también en la crisis COVID. Después de 2 o 3 años de tipos de interés por encima de lo normal, con unos beneficios por parte de la banca que han estado por encima de lo esperado y ante una constatación de una capacidad de resistencia y de un nivel de solvencia de la banca, junto con cambios en la propia estructura de endeudamiento de los agentes, bueno, parece que es claro que la exigencia de regulación de capital era excesiva y que, por lo tanto, se puede relajar esa exigencia de capital. Pero no tiene más que ver con eso que no con la Fed. Debe estar viendo algo en la situación de la economía o de los bancos que le lleva a ser mucho más laxa. Sería seguramente al revés. Esto abre otro de los debates y muy en línea con lo que Draghi en su informe comentaba el lunes, ¿no? En un mundo global como este, bueno, tenemos que ser conscientes en Europa de que las exigencias de capital, de las exigencias regulatorias, son distintas, y eso sí puede suponer un factor lastre en la competitividad, en este caso del sistema crediticio europeo, ¿no? Por lo tanto, es importante la modificación de las exigencias de capital de la banca en Estados Unidos, que seguramente tiene mucho que ver con una posición de solvencia y de fortaleza de los bancos que igual era inimaginable hace 10 años, la constatación de que igual esa exigencia es excesiva y, bueno, bienvenida sea, porque insisto, seguramente sea excesiva. Tomando precisamente porque has puesto sobre la mesa lo que ha sido, sin lugar a dudas, la bomba, ese informe Draghi que estábamos esperando esta semana, en un momento en el que, bueno, los datos al contraponer economía, enfriamiento de Estados Unidos frente al crecimiento exiguo, nimio, estancamiento de Europa, donde además vemos esa crisis que se ahonda en el sector inmobiliario en búsqueda de productividad, de tecnología. ¿Cuáles son esos retos, ¿no? ¿Cuál es la fotografía ahora mismo y hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo va esa contrarreloj frente a Europa? Muy bien, la verdad es que la lectura del informe es muy recomendable, es un informe técnico, es un informe potente. Yo cuando escuchaba a Trump esta noche en el debate y cuando él decía que la economía americana está en declive, que todo el mundo está superando a Estados Unidos, no te has leído el informe de Draghi sobre la economía de la Unión Europea y tal vez no estás analizando. Ya nos gustaría a la Unión Europea estar en la posición que tiene Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, en Europa nos estamos quedando atrás en el crecimiento de la economía mundial. En las 2 últimas décadas hemos perdido cuota y frente a Estados Unidos y también, evidentemente, frente a China. No hemos sido capaces de aprovechar la globalización, no estamos siendo capaces de aprovechar la innovación tecnológica, no estamos alcanzando un tamaño lo suficientemente relevante, ¿no? En un mundo global en el que estamos compitiendo con 2 monstruos enormes, superpotentes, como son China y como son Estados Unidos. Bueno, pues en la zona euro o unimos fuerzas de verdad, o será muy complicado poder ser lo suficientemente competitivos, ¿no? Ya sé que la cifra que da Draghi de 800.000 millones al año en inversión suena mucho, es del 4 o 5% del Producto Interior Bruto, pero eso pone de manifiesto el retraso que lleva la economía de la zona euro respecto a Estados Unidos y respecto a China y la necesidad, como suele decir, de ponernos las pilas en Europa, porque si no corremos el riesgo de seguir perdiendo cuota en la economía mundial. Son muchas las medidas que propone Draghi, muchas de ellas pues evidentemente serán complicadas de materializar, pero bueno, yo sí me conformaría con que llegue a la opinión pública ese análisis, esa valoración de que la zona euro, de que la Unión Europea tenemos un problema de competitividad, tenemos un problema de crecimiento a medio y largo plazo y luego ya podemos discutir
de las medidas a tomar, del papel que tienen que jugar los estados, del papel que tiene que jugar la política fiscal, que tiene que jugar la política monetaria, del necesario aumento del tamaño de nuestras compañías, de los procesos de externalización o que tengan mucho más carácter transnacional, que es un poco, por ejemplo, lo que ha pasado con la política monetaria, ¿no? Es un informe, como digo, muy recomendable y que pone sobre la mesa algo que, bueno, que en la propia evolución de los mercados de capitales ya se está viendo. Cuando uno analiza la cuota relativa de la bolsa de Estados Unidos respecto a la bolsa europea o el PIB per cápita, por ejemplo, bueno, pues evidentemente se constata que la Unión Europea, que la zona euro está perdiendo cuota a nivel mundial y que necesitamos tener algún plan para reconducir esta tendencia a la baja. Señalabas cómo Europa está compitiendo contra dos monstruos, son China, Estados Unidos. El monstruo chino es verdad que es un monstruo, pero ahora mismo preocupa que su grado, su dimensión, no avance al ritmo esperado. Lo hemos visto en los datos, los temores diciendo que si se basan solo en exportaciones no van a alcanzar el 5%. Un petróleo que cae mirando a China, mirando a ese crecimiento o enfriamiento global. Sí. ¿Cómo se complica el escenario? ¿Cuál el impacto de China? Muy bien, efectivamente, en el caso de la economía china, que es una economía dinámica a pesar de todo, que está creciendo a tasas del orden del 5%. Insisto, cuando Trump se refería a que otros países van mucho mejor, no se estaba refiriendo no a la economía china, pero tiene un punto de vulnerabilidad o tiene un punto de debilidad, o bueno, diríamos que dos, ¿no? Pero el primero tiene que ver con su mercado inmobiliario. Es verdad que hay una burbuja que va a ser muy complicado su depuración si no se hace nada, simplemente dejando pasar el tiempo se podrá solucionar, pero llevará mucho tiempo más en un contexto como el actual, donde ahí no hay inflación, donde además no hay crecimiento de la población y por lo tanto son necesarias medidas como ya se hizo, creo que fue en el mes de mayo, ¿verdad? Se preanunció una especie de creación de banco malo y demás, que eso el mercado bursátil chino lo acogió de forma muy favorable y por eso vimos una recuperación de las cotizaciones, pero otra vez se está yendo por abajo, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro lado es la propia interferencia de la política, ¿no? Xi Jinping en los últimos años, a diferencia de los primeros años de su mandato, sí está interfiriendo mucho más en los beneficios de las compañías, sí está interfiriendo mucho más en la economía, sí está interfiriendo mucho más en los mercados financieros, ¿no? Está recordando un poco más a Mao y se está distanciando un poco de Deng. Y este tipo de situaciones, bueno, pues evidentemente generan una duda sobre cuál va a ser la evolución de la economía china en los próximos años, ¿no? Por lo tanto, sí, es una economía que mantiene un dinamismo económico claro, creciendo a tasas del 5%, pero que presenta elementos de debilidad y de vulnerabilidad que, lógicamente, también ellos tienen que analizar y tomar decisiones para tratar de solucionarlos. Y, de nuevo, la evolución del mercado bursátil seguramente como un reflejo, como un termómetro de lo que está sucediendo y que el CSI 300 esté en los niveles del COVID, pone bien cuando el resto de bolsas han subido mucho y muchas están en máximos históricos, bueno, es un termómetro de que algo no están haciendo del todo bien, en opinión al menos de los mercados financieros. Pues muchísimas gracias por madrugar esta mañana con nosotros, David Cano, de AFI Inversiones Globales. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.